¿Cómo están todos? Bienvenidos a la segunda unidad de esta cátedra de historia. Vamos a empezar a analizar a partir de este punto a grandes estadistas del Paraguay. En este caso vamos a hablar del padre de la patria, el que otorgó las estructuras jurídicas para luego la conformación de varias formas de gobierno independiente hasta la forma definitiva de la República del Paraguay. Exactamente, estamos hablando del doctor José Gaspar Rodríguez de Francia. Bueno, brevemente, para hacer una suerte de repaso, vamos a hablar un poco de su biografía, de sus padres, para luego entrar a un aspecto ya netamente político de su pensamiento, de sus acciones y sus ejes de gobierno que casi nunca se suelen hablar o se suele plantear dentro de la bibliografía francista. Bueno, el doctor José Gaspar García y Rodríguez de Francia, Velasco y Yegros, es así de completo su nombre, nació en Asunción el 6 de enero del año 1766 y justamente su fecha de fallecimiento es el 20 de septiembre, pero ya del año 1840. Es conocido como el doctor Francia, para nosotros los paraguayos le decimos el Carayuazú, que significa en guaraní el gran señor, ¿verdad? Y es considerado el ideólogo principal y dirigente que llevó adelante el proceso de independencia respecto a las provincias unidas del Río de la Plata, del Reino del Portugal y de la Corona Española. José Gaspar Rodríguez de Francia fue un estadista paraguayo. Justamente recibió las primeras letras en el hogar paterno, se acostumbraba a recibir estas primeras formaciones, indicaciones en el hogar. Luego realizó cursos de gramática y artes en el colegio regenteado por los franciscanos y de teología, también tuvo el curso de teología con los dominicos. De allí pasó al Colegio Seminario de San Carlos y luego de un tiempo se traslada a Córdoba a proseguir su educación. Con apenas 15 años se presentó ante el rector del internado del Colegio Convictorio de Montserrat de la universidad y solicitó ser matriculado en el segundo año de teología, presentando al efecto la certificación que avalaban sus estudios anteriores realizados aquí en Asunción, 3 años de filosofía y 1 año de teología. La solicitud fue aceptada sin muchos inconvenientes, con la condición de rendir las materias estipuladas de admisión. De hecho, al poco tiempo, el 2 de octubre de 1781, Francia culminó satisfactoriamente los exámenes para bachiller y licenciado en artes y luego, el 23 de noviembre de 1781, el correspondiente a todo lo que vendría a ser filosofía para graduarse en maestros en arte. Es indudable que los estudios anteriores que Francia había adquirido, los conocimientos aquí en Asunción, sirvieron para cumplir con un poco tiempo todos los requisitos previos y así poder seguir adelante con sus certificaciones. La ceremonia de graduación fue el 14 de julio de 1782, junto a otros egresados, le confirieron justamente el título y grados de bachiller, licenciado y maestro en arte. Sin embargo, justamente él quiso proseguir sus estudios y tras 3 años rindió el acto mayor de todo este tema de la educación ignaciana el 6 de abril de 1785, obteniendo por supuesto todas las aprobaciones de los exámenes. Justamente su defensa duró aproximadamente unas 5 horas y defendió 9 conclusiones de la obra sobre la Suma Teológica de Santo Tomás y por sus excelentes calificaciones fue laureado con el título de doctor en Sagrada Teología, justamente esto en fecha 13 de abril del año 1785. Ahora vamos a entrar a lo que realmente a nosotros nos importa desde la mirada política. Desde 1808, él ocupó varios cargos en el Cabildo de Asunción,
fue designado diputado en el Río de la Plata ante las Cortes de Cádiz, cargo que efectivamente no llegó a desempeñar, y se convirtió en uno de los principales dirigentes del movimiento independentista, siendo considerado el ideólogo pleno del proceso emancipador. Pero hay ciertas cuestiones justamente de la biografía del doctor Francia que no se tocan. Así como estamos hablando en el módulo 1, lamentablemente hay ciertos sesgos políticos en el tratamiento a ciertos hombres de la historia nacional. De ahí la importancia del revisionismo histórico para plantearnos sus pensamientos reales y sus acciones reales. Sobre la figura del doctor José Gaspar Rodríguez de Francia tenemos muchísimas mentiras. Para citarles algunas de las más conocidas, por ejemplo, dicen o relacionan el título de dictador como si fuese una suerte de una ideología totalitarista, o la relacionan con un término de dictadura actual que no tiene absolutamente nada que ver. Estamos hablando de un hombre que, aparte de ser justamente la mente brillante para la gesta del 14 y 15 de mayo, el plan justamente de independencia, de emancipación, vemos todos los cortes de gobierno a partir del triunvirato, el consulado rotativo, Francia Lleros, la dictadura. Todas estas formas de gobierno están inspirados justamente en la República de Roma. Bueno, continuando, él fue también miembro del triunvirato justamente desde el 15 de mayo al 17 de junio de 1811, donde se cambia el triunvirato por una junta suprema, ¿verdad? Desde junio 17 de 1811 hasta octubre 12 de 1813, miembro del primer consulado desde octubre 12 de 1813 hasta octubre 14 de 1814, dictador temporal justamente desde octubre de 1814 hasta el 30 de mayo de 1816 y dictador perpetuo desde el 30 de mayo de 1816 hasta el 20 de septiembre del año 1840. Si es que tenemos un poco de tiempo, me gustaría también hablar de ciertos aspectos tergiversados durante su gobierno, lo que vendría a ser la conspiración del año de 1820, el problema interno que tuvo con sus compañeros de lucha, el tema de por qué quisieron asesinarlo. Bueno, pero antes justamente de pasar a eso, vamos a tratar de analizar el pensamiento del doctor Francia, es decir, cuáles fueron sus inspiraciones, cuál fue su norte de gobierno, porque tenemos que saber que lamentablemente la literatura en Paraguay es como que se confunde con la narrativa histórica. La literatura, por más que sea de una pluma excelente, no es historia, y todo ese tema del viento norte, bueno, todo este tipo de cosas realmente no son ciertas. Él tenía un eje político que era el pensamiento ilustrado. Bueno, entonces vamos a empezar a hablar de este punto. Todo estadista tiene influencias en su pensamiento, y el doctor Francia, justamente como un hombre formado en el pensamiento ilustrado, tuvo influencias bastante fuertes de Jean-Jacques Rousseau, por un lado, y por el otro, justamente un ilustrado no muy conocido dentro del ambiente paraguayo, el conde de Volney, y su obra Las ruinas de Palmira. Pese a que existe una abundante biografía sobre el doctor Francia, algunos campos justamente no fueron abordados de forma correcta para su análisis, o definitivamente fueron dejados de lado, lo que justamente en esta clase de hoy vamos a tratar de desarrollar. Se trata de incluir justamente una influencia doctrinaria que habría pesado en su pensamiento para la formulación de la política de gobierno.
Y de vuelta quiero hacer este énfasis justamente donde todas nuestras lecturas tienen que estar dirigidas hacia el aspecto político y hacia el manejo del Estado. Justamente por eso nos preguntamos, porque casi todos manejamos, ¿será que solo el filósofo ginebrino Rousseau fue el único que influenció en la política de gobierno del doctor Francia, o hubo otros intelectuales? O podemos plantearnos otra pregunta: ¿su acción fue producto de las circunstancias históricas regionales en forma exclusiva? Según justamente Juan Bautista Alberdi, en su obra Grandes y Pequeños Hombres del Plata, él afirma que la doctrina o el principio de Paraguay invocó justamente que para hacerse independiente de la metrópolis española y también de Buenos Aires fue la misma que utilizaron los porteños para desconocer la autoridad española y asumir la propia popular. En este caso vamos a ahondar un poco más sobre los modelos o las instituciones del derecho romano, como el consulado y la dictadura, que fueron tomados con las características que el ámbito rioplatense exigía. Con respecto a la obra de Rousseau, El contrato social, no cabe dudas, absolutamente ninguna duda, de la influencia del ginebrino desde aquel momento en que, cuando se convoca en Asunción a un cabildo abierto del 24 de julio de 1810 para analizar la situación que estaba aconteciendo en la Junta porteña y las misiones que fueron enviando y cómo iba a ser nuestro relacionamiento a partir de este punto, se convoca a este cabildo, por supuesto, por el gobernador Velasco, y en pleno cabildo el doctor Francia expresó lo siguiente: que el poder español había caducado y que las partes intervinientes en el pacto, justamente para recuperar su estado antiguo, su estado de libertad, es que de conformidad a los cánones, ahí tenemos que entrar a conocer esta obra de Rousseau para poder entender el impacto que genera justamente en el doctor Francia, cuando una de las partes básicamente llegan a esta conclusión, desaparece, toda la institución sucumbe y recupera la libertad plena o el estatus anterior que se tenía, cada una de esas partes componentes. En posteriores ocasiones, también como se expresa en la nota del 20 de julio de 1811, remitida a Buenos Aires, se habla de una teoría pacifista que queda todavía más clara. No se trataba de romper algunas cadenas para caer en el eslabón de otras, como se expresó claramente. Justamente en esta unidad vamos a analizar como trabajo de investigación la nota del 20 de julio del año 1811 para entender cuáles son las ideas de la Ilustración que están consagradas en esa nota. Ciertamente la redacción de esta nota corre por parte del doctor Francia, es decir, todos los bandos, notas, declaraciones y leyes a partir del triunvirato, todo pasó justamente por las manos, por la redacción justamente del doctor Francia, aunque hoy en día, realmente sin mucho sustento histórico, quieren darle atribución a Fernando de la Mora en esta nota, que supuestamente él fue el redactor, cuando se hace una comparación con un bando educativo realizado por el doctor Fernando de la Mora, pero básicamente los expertos estudiosos francistas, como por ejemplo el caso del doctor Viola, aseguran contundentemente que esta nota fue redactada por el doctor Francia. Bueno, entonces existía en Paraguay esta absoluta claridad que ni Madrid ni Buenos Aires perturbarían en lo sucesivo la consolidación de esta nacionalidad emergente, avalada en hechos
levánticos como la revolución de los comuneros que nosotros estuvimos analizando en el módulo pasado, la primera y la segunda revolución de los comuneros. Entonces, y también no hay que dejar de lado la influencia de las guerras justamente de los guaraníes. El mestizaje, esto es un punto que normalmente no se ahonda cuando se habla de mestizaje, bueno, la fusión del indígena con el señor español, ¿verdad? Hasta ahí todo bien, pero el mestizaje en sí, la existencia de un alto grado, nivel, un porcentaje elevado de mestizaje justamente en este territorio, constituyó una suerte de blindaje que hacía incompatible la anexión mental ni geográfica a otras matrices, como por ejemplo la porteña, que se había erigido para consolidarse sobre la destrucción material indígena. Eso es algo que tenemos que entender, como ocurrió en casi toda Iberoamérica. Ni chipchas, ni mayas, ni charrúas o querandíes quedaron en pie. Todos fueron perseguidos, todos fueron aniquilados. Sin embargo, aquí en la provincia del Paraguay quedó instalada, así, pero a gran profundidad, todas las costumbres, y eso se ve justamente en la perseverancia actual inclusive de nuestro idioma guaraní. El nuevo ser quedó instalado de forma colectiva, este producto de esta fusión de razas. La intransigente defensa de la pureza étnica fue defendida ya desde el consulado por el consulado Francia Yegros, que prohibió el cruzamiento de patricios justamente con españoles de Europa. ¿Y por qué esta rigurosidad? Tiene una respuesta justamente en estas influencias de los ilustrados. El doctor Francia, ya gobernante, respetó en todo tiempo a la comunidad guaranítica, incluyéndola incluso en los planes de Estado, como obran en los documentos en el Archivo Nacional de Asunción, con medidas, por ejemplo, de asistencia, de coyuntura y otras de mayor profundidad. Llegó incluso a suscribir acuerdos con los caciques de etnias no guaraníticas, tratando de consolidar la paz o de concluir los ataques. Obviamente tuvo que adecuarse a su tiempo y defenderse de las invasiones de etnias no aculturadas que defendían su modelo tradicional de vida, como el caso de los payaguáes, o arrasar como lo hizo a grupos indígenas que avalaron a Bonpland en su ilegítima ocupación de una parte del territorio de las misiones. Pero en la visión que a nosotros nos interesa de la política indígena, del doctor Francia en general, se puede afirmar que todas sus directivas eran pacificadoras y en pro, y nunca en persecución masiva, como ocurrió en otras regiones americanas. La protección de otras minorías, justamente el doctor Francia también tuvo ese tratamiento con los esclavos en su calidad de juez de alzada. El juez de alzada, para que ustedes entiendan básicamente cuál era su función, se encargaba de pleitos en el caso de los esclavos que estoy mencionando. La esclavitud en Paraguay era una esclavitud doméstica, no como una esclavitud tan fuerte y extrema como la del Imperio del Brasil. Y entonces el esclavo tenía potestad de presentarse ante el juez de alzada, comentarle su caso y éste decidía, bueno, si iba a existir algún cambio de domicilio y que este esclavo vaya a servir en otra casa y así sucesivamente. Él tenía esta potestad como juez de alzada. Normalmente uno cuando pueda leer sus resoluciones son bastante justas y razonables. En numerosos casos justamente los expedientes que llegaban a su despacho de esclavos que recibían estos malos tratos de sus amos tuvieron resoluciones razonables y se otorgaba con frecuencia
la documentación respectiva, por lo que el afectado podía gestionar su traspaso a otros patrones, así como les expliqué. El doctor Francia no fue un esclavócrata, eso es algo que también tenemos que entender. Desde esta justamente institución que se dio en el Paraguay, no fue para una explotación laboral masiva, sino con este nivel, como les dije, de servicio doméstico. El doctor Francia, su gobierno, este factor de influencia del fenecido modelo español que permanecía en ciertos aspectos mejorado y humanizado, justamente por eso es importante que ustedes conozcan las leyes de las 7 partidas, porque estas leyes de partidas estuvieron vigentes justamente durante el gobierno franquista, durante el gobierno de don Carlos Antonio López, durante el gobierno de Francisco Solano López, hasta el establecimiento de la Constitución del año 1870. Bueno, este corpus jurídico ibérico que mencioné, se suma a esto la tradición y las costumbres paraguayas, pero no desapareció, es decir, cooperó y formó parte de la institucionalidad de la dictadura, tal el caso del Cabildo, ¿verdad? Que sabemos que es una institución española, que existió en Asunción, que existió en otras ciudades, pero en el Paraguay fue un cabildo el que se ocupaba de cuestiones burócratas, de cuestiones menores también, ¿verdad? Hasta que el doctor Francia dispuso la supresión definitiva del cabildo en el año 1824, porque ya estaba viendo que era una institución ya obsoleta para el nuevo cambio político que se tenía, que se estaba experimentando, que se estaba desarrollando en el Paraguay y que era sumamente costoso mantener el cabildo, y entonces, bueno, se decide su anulación. El argumento, para que ustedes sepan de esta clausura, fue expresamente mencionado por el dictador. Se suprime el cabildo respecto a que, no siendo una institución popular, sino solamente un establecimiento arbitrario del régimen español ya extinguido. Es decir, que el cabildo para el año 1824, con todos los sucesos políticos, ya no era objeto de elección popular y por tal razón no gozaba de una legítima representación. La construcción justamente del edificio del Cabildo, que supervive hasta nuestros días, fue una de las iniciativas, una de las obras del dictador, pero obviamente lo que vemos hoy ya tiene más bien influencia también del periodo de don Carlos Antonio López. Ciertamente el doctor Francia se ocupó en los inicios de una forma personal la terminación de la misma. Se creó incluso una contribución fiscal, ¿verdad?, ad hoc, como podemos decir, que se suprimió luego de concluir toda la obra para la construcción del cabildo. Evidentemente, este entusiasmo inicial que tenía el doctor Francia hacia la institución es como que no coincide con la posterior supresión, y vale la pena intentar hacer una explicación no tan drástica, ¿verdad? Tratar de entender por qué se da esta situación. No debemos olvidar que justamente que él mismo, el doctor Francia, formó parte del cabildo durante el antiguo régimen y conocía perfectamente el funcionamiento del mismo por dentro, conocía sus virtudes y conocía los defectos de este cabildo. Existe, además del ejemplo mencionado, diversos casos de política pública que supuestamente el doctor Francia entra como en una aparente contradicción, pero que obedecen a una lógica cuando uno va profundizando su pensamiento político, más allá de una simple improvisación
mal talante o el soplo del viento norte, ¿verdad? Que supuestamente exasperaba su carácter solitario. Todas esas cuestiones tenemos que ir erradicando de la ciencia histórica, son puro mito, cuento, o también podríamos decir calumnia, ¿verdad? Justamente para menoscabar la figura del doctor Francia. Es probable que cada medida justamente obedecía a la aplicación de una teoría al que se aferró el doctor Francia en muchos actos de su vida pública, de su vida religiosa, de su vida privada. Él pertenecía a un movimiento filosófico extendido de la época, y el doctor Francia tuvo ese perfil de hombre de la Ilustración, esa percepción de su personalidad está demostrada en una ocasión justamente en que conversaba con el inglés Robertson, cuando le manifestó justamente que él admiraba al conde de Volney y a sus teorías políticas. El doctor Francia tenía en su biblioteca esta obra, Las ruinas de Palmira, que hoy en día ustedes pueden bajar de forma gratuita en formato PDF de la web. Y justamente cuando comenzaba y estaba en esta conversación con Robertson, le expresó la admiración por el pensamiento de Volney, este hombre de la Ilustración que expresaba en su obra Las ruinas de Palmira. La teoría vendría a ser filosófica de la autoconservación. Esta autoconservación no solamente personal, sino que se expande a la comunidad y a todo el Estado. Entonces, si nosotros queremos entender ciertas decisiones que consideramos, puede ser inclusive bastante rígidas, del doctor Francia, esto está sustentado en un eje de pensamiento político ilustrado del conde de Volney, bueno, que les insto a todos a profundizar en la lectura justamente con este material. Quizás la supresión del cabildo del año 1824 se explica justamente desde que, como ya no gozaba del prestigio popular y ya no resultaba útil a la República, entonces como se reunían esporádicamente por cuestiones de menor cuantía, y esto se puede observar claramente, no es que yo lo estoy diciendo, las reuniones cada vez eran menores, y hay datos comparativos del año 1822, 1823, 1824, que nos permite a los investigadores llegar a esta conclusión que la institución del cabildo se encontraba decadente y que tenía un alto costo para el Estado y que había dejado de funcionar como originalmente lo hacía y se convirtió en una suerte de carga pública. Bueno, para ir profundizando en el pensamiento político del doctor Francia, tenemos que entender que justamente la Ilustración, esta adopción de la filosofía de la Ilustración, consiste básicamente en incorporar como guía principal de vida el principio de la razón para todos los actos de la experiencia diaria y la gestión pública, incluyendo también la cuestión religiosa, ¿verdad? Porque otra de las tantas mentiras que se suele decir con relación a la figura del doctor Francia es que él perseguía a la iglesia, que él perseguía a los sacerdotes, que cerró conventos, etc. Bueno, tenemos que hacer una aclaración, ¿verdad?, de lo que consiste en un pensamiento ilustrado, lo que es la religión para un ilustrado, que está relacionado mucho con el deísmo, que la capacidad de la razón, sin muchos, vamos a decir, trámites eclesiásticos o una burocracia, sos vos con el ser superior, básicamente en el aspecto religioso. Y en el aspecto político tenemos que saber que Roma, el Papa, no solamente la cabeza de la iglesia, sino también es considerado en tantos títulos que tiene como una suerte de príncipe,
y nosotros estamos hablando de un proceso político donde nos estamos desvinculando de ciertas monarquías y por supuesto también de lo que implica un principado, y se habla aquí en este punto de la nacionalización de la Iglesia, que no es una persecución a la Iglesia, que son cosas realmente muy diferentes. El lema de la filosofía de la Ilustración era: ten el valor de servirte de tu propia razón, así como claramente nos explica Kant. Y en otras palabras, tener justamente servirte de tu conciencia, básicamente. Era la actitud ilustrada para asumir la crítica a toda creencia o a todo conocimiento de la tradición. En este sentido, seguir la costumbre heredada significaba ya una actitud un tanto obsoleta. El periodo de la Ilustración moderna o Iluminismo, pueden encontrar también con el título del siglo de las luces, justamente abarca parte del siglo, últimos momentos del siglo XVII hasta los últimos decenios del siglo XVIII aproximadamente. Entonces, el doctor Francia, sí, efectivamente fue un genuino representante de la Ilustración y sus actos exhiben permanentemente una innovación en lo que vendría a ser la cultura. Su acrisolada actitud de funcionario honesto, por ejemplo, difería muchísimo de los desmanes y el aprovechamiento patrimonial que tuvieron todos los funcionarios en el régimen español, que fue justamente una de las causas políticas del por qué el paraguayo quiso también emanciparse, ¿verdad? Porque el paraguayo en sí no tenía muchos derechos a los lugares de decisión política importantes, siempre eso estaba para los españoles peninsulares o para los criollos, ¿verdad? No así para el mestizo. Esa es una realidad que hay que tomar en cuenta. Bueno, justamente el gobierno del doctor Francia no pasó desapercibido, y es más, se incluye en el calendario positivista de Augusto Comte, igual que a Bolívar, y eso demuestra la inclusión en este calendario francés del doctor Francia, que esta filosofía protopositivista no había pasado desapercibida para el más importante movimiento intelectual de Occidente, justamente del siglo XIX. Si bien Bolívar y Francia fueron los únicos latinoamericanos incluidos en este famoso calendario, Francia fue por lejos superior a Bolívar. Justamente la razón sería que el tiempo que estuvo Francia como cabeza de Estado le otorgó la oportunidad de no haber sido únicamente un hombre revolucionario. Es decir, Francia fue un revolucionario con otros militares urbanos en la gesta del 14, pero él fue algo más allá. Simón Bolívar es como que siempre tuvo este perfil de revolucionario en armas, ¿verdad? Un revolucionario más bien radical. El doctor Francia, estamos hablando luego de un hombre que se conforma como un estadista apropiado para justamente cambiar las estructuras del Estado paraguayo. El prolongado tiempo que gobernó el doctor Francia hizo que fueran justamente sus obras y sus acciones mucho más fuertes que algo tan efímero, ¿verdad?, como lo de Bolívar. Además, justamente el dictador Francia fue un genuino republicano, mientras que Bolívar aconsejaba la presidencia vitalicia, por ejemplo, en el caso de Bolivia, y así sucesivamente. Bueno, entonces hay una diversidad de situaciones internas y de índole externa que normalmente cuando nosotros nos acercamos parcialmente a la historia es como que nos dificulta el entendimiento. Entonces, por eso es que la necesidad de conocer estas influencias políticas en el doctor Francia nos va a ayudar
a aclarar ciertos puntos, a reflexionar sobre este tema. Bueno, ciertamente en este tiempo el doctor Francia no contaba, como hoy en día se cuenta, como una suerte de ejércitos de técnicos o asesores, como se les suelen llamar, algunos se llaman consejeros, ¿verdad?, que podrían haberle ayudado en su cuestión de gobierno. Bueno, el doctor Francia no tenía eso, ¿verdad? Él estaba en una suerte de una soledad asistencial en la vida nacional, ¿verdad? Y tenía que tener cierto norte para las decisiones y para otorgarle al Paraguay sus estructuras jurídicas. Entonces, a partir de este punto, es impensable que el dictador Francia no tuviese una doctrina madre que dirigiera los actos de su vida como un hombre público y hasta su vida privada. Y justamente este norte es el iluminismo, este norte son los pensamientos ilustrados, este norte, por ejemplo, es el contrato social de Rousseau, las ruinas de Palmira de Volney, la ley natural, el deísmo. Bueno, entonces en ese modelo, esos modelos y esas ideas básicamente son las que orientan justamente al doctor Francia. Entonces, aquí vamos a ir haciendo una pausa y planteándonos lo siguiente. Primero, el término dictador no tiene una connotación peyorativa. Es decir, el doctor Francia estuvo desde nuestras primeras formas de gobierno independiente. Formó parte del triunvirato, formó parte de la Junta, formó parte del primer consulado y por supuesto de la dictadura temporal y luego la dictadura perpetua. Entonces todas estas son inspiraciones de la República de Roma y la dictadura básicamente es una investidura romana. La gente también suele creer que él usurpó el poder cuando una de las demostraciones de elección popular justamente están en los congresos nacionales, tanto así que para elegir el gobierno unipersonal se presentaron dos candidatos. Uno de ellos fue Fulgencio Yegros y el otro fue el doctor Francia, es decir, ambos querían quedarse justamente con el puesto de dictadores, ¿verdad? Así que uno de ellos quería ser el dictador por elección popular. Y bueno, justamente en el Templo de la Merced, el doctor Francia es el que consigue la mayoría de los votos y él queda entonces con el cargo de dictador temporal de la República del Paraguay. Pero nada más hago esta acotación porque normalmente en los libros de historia no se hacen esta aclaración que también se presentó justamente Fulgencio Yegros para optar también a este título de gobierno unipersonal. Bueno, continuando nosotros con las influencias, es decir, la ilustración, la razón, este tribunal de razón, donde no existe campos privilegiados o zonas intocables, que la razón crítica que tiene que tener todo político, eso es muy importante. El político sin criterio o el político sin una autocrítica, sin el uso correcto de la razón, bueno, sería en vano tanto, ¿verdad? Si es el que no hace ejercicio y uso de esto, ¿verdad? Bueno, por eso es que si nosotros tratamos de dejar el pensamiento iluminista de lado en las muchas medidas que el doctor Francia tomó, ¿verdad?, que a la gente, a algunos les parece exageradamente riguroso, como el arrasamiento del campamento de Bonpland o la prohibición del casamiento de españoles con mujeres indias o el alto impuesto creado por los ricos comerciantes españoles o la prohibición de sacar oro y plata del país, o inclusive tenemos que llegar a entender la misma ejecución de sus compañeros próceres con el cargo de conspiración. Por eso es importante remitirnos otra vez a la séptima partida en este caso.
que respondían a soluciones lógicas y razonables de intransigente defensa y de seguridad personal y también de seguridad a la República por el acoso a su soberanía y de sus límites. Cuando entremos a hablar de la conspiración del año 1820, se van a dar cuenta que hay muchos factores que no están plasmados en los libros de historia o que no nos cuentan realmente cómo es que aconteció. No es que por una sed de poder o por una suerte de locura se vino las ejecuciones de sus compañeros próceres. No, este tema se vino por algo muy delicado que habla sobre la traición a la patria. Vamos a ir desarrollando esto mucho más adelante. Entonces, la médula del pensamiento ilustrado para un gobernante ilustrado como lo fue justamente el dictador Francia, su primera función o deber moral fue cumplir este código iluminista. Él mismo citó a las ruinas de Palmira, él citó al conde de Volney, a Rousseau, en una declaración justamente con Robertson. Y esta parte de la vida del doctor Francia increíblemente casi nunca es citado o no es desarrollado por sus biógrafos o por los investigadores. Entonces se llega a la conclusión de que hay un desconocimiento sobre el pensamiento del conde de Volney y sus obras, justamente Las ruinas de Palmira, sobre las revoluciones de los imperios y la ley natural, o principios justamente físicos de la moral. Esta obra casi de ninguna circulación en nuestro medio cultural, como ocurrió en muchas obras del pensamiento universal, en la razón de la precariedad o la falta de comunicación en el exterior. Realmente se tuvo conocimiento de esta obra ya por el año 1946 aproximadamente en Buenos Aires, con una limitada edición que no llegó al Paraguay y que no, por eso no figuran en citas de investigaciones. El título original de esta obra, ¿verdad?, que poseía, este texto que poseía el doctor Francia, estaba todo en francés. Ustedes tienen que saber que el doctor Francia hablaba inglés, hablaba francés, y su biblioteca, ¿verdad?, era realmente una cuestión fabulosa. Justamente el libro es un regalo de Félix de Azara a García Francia, al padre del dictador, con quien compartió varios años de amistad, y justamente hay una prueba de esta amistad. Es un obsequio justamente de Francia a Azara, estoy hablando del padre, ¿verdad?, no del doctor Francia, sino de su papá, ¿verdad?, de 2 revolveras de cuero de cocodrilo con engarces de piedras preciosas que se conserva en el Museo de Ciencias Naturales en Madrid, ¿verdad?, con una leyenda abajo que dice regalo de la familia Francia del Paraguay. Entonces, dicho museo guarda estos objetos y muestra, ¿verdad?, las plantas que llevó a Azara del Paraguay, y entre esos objetos está este regalo. Entonces, el doctor Francia, al llegar de Córdoba con todos sus estudios, con todo ese bagaje intelectual, por supuesto que le pareció un libro bastante interesante, y así es como nosotros entendemos que esta obra llegó a sus manos, ¿verdad? Bueno, esta obra, si alguna vez ustedes quieren leer, es una lectura bastante sencilla, son preguntas con respuestas. ¿Cuál es el precepto? Por ejemplo, pregunta Volney, la respuesta es de la conservación de sí mismo. ¿Acaso la felicidad no es a sí mismo un precepto de la ley natural? Y responden sí. Como la felicidad constituye un estado occidental, solo tiene lugar en el desarrollo de las facultades del hombre y del sistema social. Bueno, y así sucesivamente. Es un diálogo de preguntas y respuestas bastante interesante, ¿verdad?, donde el filósofo desarrolla todas sus ideas con relación a la libertad natural del hombre, y también sobre cuestiones importantes que es sobre el manejo del Estado. El dictador, el doctor Francia, apoyó a la Iglesia Católica y apoyó en el aspecto religioso también justamente a los sacerdotes en general, aunque tenemos que hacer la aclaración que él reservó para sí la designación de los cargos en la jerarquía
monarquía eclesiástica donde se rechazó la hegemonía externa de relación de las órdenes religiosas. Estamos hablando básicamente de un nacionalismo eclesiástico, no es la persecución de la iglesia, no es que él cerró las iglesias, no fue así, ¿verdad? Tenemos que entender que durante los años de análisis posteriores a la guerra, la Triple Alianza, lamentablemente todos estos temas, por una suerte de interés político, fueron desvirtuándose y quedando así como un periodo oscuro, como un periodo de tiranía a Francia y a los López. Bueno, otra de las mentiras sobre su gobierno gira en torno a la teoría educativa. Estoy segura que ustedes habrán escuchado en más de una oportunidad que el doctor Francia quería que todo el mundo sea una suerte de ignorante, que no quería que nadie estudie, que él nomás tenía que saber todo, que hacía naipes con los libros, ¿verdad? Todas estas tonterías no tienen un solo fundamento histórico documental. Y les paso a contar justamente la verdad dentro del tema educativo del doctor Francia. Bueno, un intelectual, un investigador alemán, Heinz Peters, en su obra El sistema educativo paraguayo de 1811 a 1865, que fue justamente editado en el año 1996, este investigador alemán nos brinda una documentación extensa justamente en la que demuestra que el modelo de educación del doctor Francia fue una educación con orientación nacionalista y que se cuidaba, había mucho cuidado para no involucrarse en condiciones que eventualmente podían acarrear graves consecuencias. Estaba interesado justamente en que la gente aprenda a leer, a escribir, y bueno, y con relación a eso lo dice con toda claridad Peter Heinz, abro cita: su representante, el doctor Francia, se orientó hacia una concepción moderadamente materialista del Estado como resultado de un contrato social y se remitió en los contenidos e ideas defendidas por Rousseau y por Volney. Bueno, justamente esto es importante saber porque la gente que de repente no leyó estas obras de la Ilustración piensa que el catecismo patrio, lo que se enseñaba a los niños era una forma de coartar, ¿verdad?, la mente o el criterio en el paraguayo, cosa que no es efectivamente así. Justamente Peters considera, por otro lado, que el proyecto educativo presentado por Fernando de la Mora es un proyecto educativo no nacionalista que, en vez de proteger a los paraguayos, dice Peter Heinz, no lo digo yo, lo dice este alemán, que Fernando de la Mora quería proteger a los propietarios y a los comerciantes acomodados e interesados en la importación, en contraposición al modelo del doctor Francia, ¿verdad? Que, bueno, al grupo social de pequeños trabajadores, labradores que arrendaban sus parcelas, ¿verdad?, a los agricultores. Está el tema de las estancias de la patria. Justamente aquí voy a poner un punto aparte un ratito, dejando el tema de la educación. Nosotros tenemos que aclarar, para entender el gobierno de Francia, que hay dos tipos de aislamientos que vivió el Paraguay bajo su gobierno. Uno es el aislamiento económico y el otro es el aislamiento político. Dentro del aislamiento económico, ustedes tienen que saber que un estadista como el doctor Francia jamás aislaría a su estado del comercio, haría un bloqueo económico o cosas aberrantes de esa naturaleza.
¿Por qué el paraguayo cree que el doctor Francia encerró al Paraguay económicamente? Es porque no leen bien historia, o porque adrede dentro de los textos que nosotros deberíamos de conocer no ponen ciertas misiones diplomáticas. Ustedes tienen que profundizar en la misión de Nicolás de Herrera del año 1813, donde básicamente este representante de la Junta porteña, a grandes rasgos les estoy diciendo porque esto es mucho más profundo, vino a plantear que Paraguay debería ser sufragáneo a Buenos Aires en las decisiones políticas, porque nosotros económicamente no podríamos existir sin el puerto porteño, ¿verdad? Sin el puerto de Buenos Aires, que siempre desde nuestra vida colonial, el puerto preciso de Santa Fe, el bloqueo de los puertos en Buenos Aires, ¿verdad? Siempre tuvimos nuestras trabas comerciales ahí. Entonces, si nosotros no aceptábamos seguir siendo provincia, ¿verdad? En este caso, sujetarnos a Buenos Aires, Nicolás de Herrera tenía la misión de concluir que si esto pasaba, advertirnos el bloqueo económico que Buenos Aires nos iba a imponer. Si él se iba sin una, vamos a decir, una resolución afirmativa para sus intereses políticos porteñistas, entonces nos iban a bloquear. ¿Qué quiero decir con esto? Que el bloqueo económico vino por parte de Argentina, no fue una idea del doctor Francia. El aislamiento político, sí fue idea del doctor Francia. ¿En qué sentido? Bueno, nuestros vecinos vivían una lucha encarnecida, se mataban, realmente era impresionante los problemas regionales que existían y el doctor Francia no quería involucrarse absolutamente en nada de eso. Entonces él decía, bueno, nosotros tenemos problemas con los españoles, ¿verdad? Con los realistas, tenemos problemas con los lusos brasileros, tenemos problemas con los porteños y tenemos problemas entre nosotros también, es decir, 4 factores, 4 ideologías que estaban pujando por el poder en Paraguay. Entonces Francia decía, no, yo no me voy a meter absolutamente en nada, y todas las propuestas que vino de Bolívar, de Artigas, las rechazó absolutamente todas. Entonces podemos decir claramente que el aislamiento político sí fue una directiva de gobierno del doctor Francia, pero el económico fue una amenaza cumplida por parte de los porteños. Eso es algo que tenemos que aclarar. Volviendo al tema de la educación, justamente el investigador Peter Helms nos habla que el doctor Francia en este aspecto había sugerido una aprobación de una instrucción para el maestro de primeras letras, un trabajo compilatorio de la vida del hombre de Lorenzo de Hervas y Panduro. Eran obras que el doctor Francia adquiría para la capacitación, podríamos decir, del docente, y otras obras con relación a la educación de John Locke, por ejemplo. El dictador estableció en la práctica que la educación primaria fuera obligatoria antes que se aplicara en otros países europeos. Imagínense ustedes que en Paraguay la educación primaria era obligatoria y era gratuita mucho antes de lo que pudieron haberse originado este tipo de propuestas en Europa. Aquí en Paraguay se dio esto primero. El salario del maestro en metálico y en especies quiere decir que, por ejemplo, los viernes los profesores, aparte de cobrar su salario, el Estado le daba carne los fines de semana. Siempre los profesores llegaba viernes y tenían un pedazo gigante de carne, ¿verdad? Y la creación de la semana laboral de lunes a viernes, estas son influencias directas justamente de la ley natural, de lo que desarrolla Volney. Entonces, para entender lo que vendría a ser la dictadura, los periodos de dictadura del doctor Francia, necesariamente tenemos que leer esta obra filosófica, ¿verdad?, del siglo XVIII, de este famoso conde de Volney. Entonces, que básicamente el principio de la ley natural, resumiendo, les dice, bueno, Dios le entrega al hombre
la ley natural, la ley de la autoconservación, siendo la socialización y la creación de los estados medidas que el hombre toma para su mejor autoconservación. Es decir, lo que Francia hacía, podemos mirarle de dos formas, ¿verdad? Él hizo lo que tenía que hacer para que el Estado paraguayo se fortalezca, para que el Estado paraguayo se desarrolle a pesar de las pretensiones ideológicas justamente de nuestros vecinos, ¿verdad? Entonces, este investigador alemán sostiene que las acciones del doctor Francia en la materia educativa tuvo un fundamento liberal iluminista, ¿verdad?, que se concreta en el catecismo político, que también vamos a estar leyendo en esta segunda unidad para hacer nuestro trabajo, bueno, donde el rol del Estado, que es lo que a nosotros nos interesa, es más bien un elemento de incentivo. El Estado debe incentivar antes que controlar, ¿verdad? Bueno, entonces esta teoría y esta práctica del doctor Francia, que se incluía en un reparto gratuito de textos escolares, justamente llama la atención en el Archivo Nacional encontrar facturas, ¿verdad?, de pagos, de hojas. Estamos hablando de un elemento de época realmente costoso. Hoy en día sabemos que los jóvenes rompen sus cuadernos, hacen pelota de papel y desperdician, pero antes era un elemento de lujo, y el doctor Francia, a través del Estado paraguayo, los adquiría para entregar a los niños y a los jóvenes para su formación, por más que el costo sea alto y que sea un costo inaccesible de repente para la compra del pueblo, lo hacía el Estado, ¿verdad? Y estos textos escolares se entregaban, se distribuían de forma gratuita. Entonces, Peters, con esta investigación, echa por suelo esa leyenda negra de que supuestamente la educación del paraguayo era dejada de lado, era descuidada, que la guitarra enmudeció, que nadie podía ejecutar la guitarra cuando existen compra de instrumentos musicales, recibo de eso en el Archivo Nacional. Bueno, entonces todas esas son, como se dicen, mentiras que los detractores, inclusive actuales y vigentes del doctor Francia, siguen manteniendo, pero sin ningún, vamos a decir, documento histórico que avale ese tipo de delirio, ¿verdad? Así de simple. Por eso es que cuando a mí me preguntan, profesora, qué libro realmente nosotros podemos empezar a leer, entonces yo creo que uno de los investigadores más serios justamente de la política francista es el doctor Alfredo Viola, ¿verdad? Bueno, esta expresión, no sé si la conocen, quizás muchos sí, dice: yo antes quiero morir que ver de nuevo a mi patria oprimida y en esclavitud, ¿verdad? Esta es una frase del doctor Francia, y no es un pensamiento así banal, no, esto es una expresión propia de este pensamiento iluminista que tanto estamos hablando, ¿verdad? La razón justamente de que varios biógrafos intenten darnos una explicación justamente de estas directrices o de estas justamente estos manejos de Estado del doctor Francia. Bueno, ahora quiero pasar a hablar, yo creo que es una de las mentiras más grandes que se han infiltrado en el pensamiento del paraguayo, y justamente que por eso es como que no se entiende bien el gobierno del doctor Francia. Es decir, ay, bueno, él mandó a fusilar a sus compañeros de lucha. Bueno, pero ¿hasta dónde es cierto lo que nos cuentan? Y segundo,
¿Será que ustedes saben los motivos reales de la famosa conspiración del año 1820? Bueno, vamos a estudiar eso ahora. Iniciamos justamente uno de los temas más importantes que valen una revisión histórica, una aclaración, porque a partir de este punto, como no se estudia bien o no se desarrolla con la objetividad que necesita, es como que dicen, ay bueno, ¿cómo nos va a dar patriotismo una persona que ejecuta a sus compañeros de lucha? Y tenemos como comentarios entrecortados de un suceso realmente muy delicado que atentó inclusive con la existencia de la República del Paraguay, que lamentablemente no es muy debatida en el ambiente académico, pero que nosotros tenemos que desarrollar esto aquí sí o sí, ¿verdad? Justamente utilicé para esta parte, y les recomiendo a ustedes que traten de conseguir el libro de Thomas Carlyle, ¿verdad? Este escocés, que puede considerarse, por supuesto, con justicia, uno de los historiadores y ensayistas más influyentes de la Europa del siglo XIX. Es un pensador reaccionario, no es tan conservador, ¿verdad? Era dueño Carlyle de una personalidad realmente impactante, con mucho estilo. Y el segundo libro que les sugiero es el de Richard Alan White sobre la primera revolución en América, que es una investigación fascinante sobre el periodo del Doctor Francia. Estamos hablando de dos investigadores que no son paraguayos, es decir, estamos hablando de investigadores que no tienen un sesgo político. Justamente en este tema, Carlyle nos habla de este congreso del año 1814 y nos da vamos a decir, un dato muy interesante, que fueron los militares los que principalmente apoyaron la candidatura del doctor Francia frente a la candidatura de Fulgencio Yegro, que era compañero de arma, ¿verdad? Pues tenemos que saber que Fulgencio Yegro era uno de los pocos militares de carrera de esa época y su grupo de compañeros militares optaron por apoyar al doctor Francia. Esto concluye, por supuesto, con la elección como dictador supremo de la República por una mayoría de votos arrasantes frente a Fulgencio Yegros, ¿verdad? Bueno, ustedes tienen que saber que dentro de este proceso, Pedro Juan Caballero no quería saber absolutamente nada de que Paraguay tenga un gobierno unipersonal, es decir, que tenga una dictadura. Pero ¿quién fue el que le confinó a Pedro Juan Caballero y le prohibió que venga a la capital? No fue el doctor Francia, sino fue Fulgencio Yegros el que firma el confinamiento justamente de Pedro Juan Caballero en su estancia, ¿verdad? Caballero y otros oficiales eran detractores de este proyecto político unipersonal que aspiraban tanto el doctor Francia como Fulgencio Yegros. Bueno, entonces desde el consulado, estamos hablando desde este consulado rotativo de 1813, y más aún luego con la elección de Francia como dictador temporal, él mejoró varios aspectos de la administración del Estado y bueno, cuidó por ejemplo que se les pague, que se les discipline a las tropas, a los militares, estableció guardias, fortines a corta distancia en toda la extensión de la República a orillas del río. Eso es algo muy importante y lamentablemente hoy en día como que se está dejando de lado y deberíamos de cuidar porque nuestras fronteras líquidas son las más amplias en el Paraguay. Tenemos un 80% de fronteras líquidas, un 20% nomás de tierra. Y el doctor Francia ya vio esto, ¿verdad? Por eso un gran estadista él. Y bueno, el Paraguay tenía una riqueza impresionante de recursos, específicamente la hierba mate, y gozaba toda la población de este beneficio de la paz. Aquí entramos en un año bastante, según Carlyle, bastante delicado,
que es el año 1819, donde Carlyle dice: en 1819 inicia la conspiración contra el doctor Francia. No es algo que se desarrolla en 1820 nada más, sino que tuvo un tiempo bastante extenso para su planificación, ¿verdad? Entonces había muchos rumores de conspiración. Luego de estos rumores aparece también en el escenario paraguayo la figura de Artigas. Sabemos que Artigas le tuvo que pedir asilo político al doctor Francia. El doctor Francia le dio este asilo hospitalario, pero un tanto también despreciativo, ¿verdad? Porque Francia no quería reunirse con Artigas, pero sí le dio un lugar, de verdad, para que quede él con un salario, tierras para que trabaje, y con su comitiva todos fueron recibidos. Aquí surge con la figura de Artigas este nombre, y a este general es lo que donde tenemos que direccionar nuestra lectura y estudiarlo a cabalidad. Es el general Francisco Ramírez, ¿verdad? El general Francisco Ramírez se convierte en un rival, de ser amigo, de armas, de sueños, se convierte en el enemigo de Artigas y en un traidor a la causa de Artigas, ¿verdad? Y pasa el general Francisco Ramírez a convertirse justamente en el hombre fiel de Buenos Aires, ¿verdad? Bueno, algunos los describen justamente a Ramírez como una suerte de bandolero, de incendiario. Pero ¿qué es lo que pasa? Este general entrerriano, hombre ya de Buenos Aires, traidor a la causa de Artigas, llega a las fronteras paraguayas con una predisposición y con una proposición de alianza, y cuando estas alianzas fueron totalmente desechadas, ¿verdad?, ya vino con otro tenor, con proposiciones de guerra. Bueno, en poder justamente de Ramírez se encontró una carta dirigida a Fulgencio Yegros. Yegros, esta carta que se absorbió desde luego todas las facultades, el aparato de inteligencia del doctor Francia pudo tener esta carta, donde estamos hablando de básicamente una conspiración entre don Fulgencio Yegros y esta cabeza, este general Francisco Ramírez. Justamente el autor que más profundiza en este tema es Richard Alan White, que les recomiendo que puedan leer para si es que les interesa todos los detalles que tiene esta parte de la historia, que se va ramificando cada vez más, y a medida que en esa época también el doctor Francia hacía las investigaciones de la conspiración, cuando inició, cómo se preparó. La conspiración empezó en 1819, algunos dicen no, ya fue en 1818 en adelante. Lo que sí que existieron varias conspiraciones contra el doctor Francia, porque una claque burguesa que tenía negocios justamente con el comercio porteño se vio afectada ante el bloqueo económico, y por supuesto que el doctor Francia cortaba todo tipo de comunicación entre paraguayos y porteñistas, y bueno, se vieron todos afectados. Francia no era un hombre de dejarse pisotear, eso sí es cierto de su biografía. Era un hombre de carácter fuerte y no iba a permitir ningún tipo de conspiración. Por supuesto que cuando hablamos de una conspiración estamos hablando de un atentado, de un intento de asesinar a la cabeza del Estado. Entonces hizo lo que tenía que hacer, ¿verdad? Con el grupo de inteligencia que estaba a su cargo, miró, espió, averiguó, hasta darse cuenta exactamente de la extensión, de la posición y de la naturaleza y estructura de la trama, justamente de la conspiración, y precipitó sobre todos estos conspiradores, ¿verdad?, una fuerza tal que hizo añicos la conspiración. Bueno, la conspiración
lamentablemente involucra a don Fulgencio Yegros. No tardó en desarrollarse, ciertamente Francia hizo trizas esta conspiración, pero fue una de las más fuertes, ¿verdad? Según Carlyle, dice que Francia, según la tradición oral, ¿verdad? Y dice que Francia expresó lo siguiente: no conspiréis contra mí, no lo he de permitir. La carrera de la libertad, sépalo el mundo entero, no ha comenzado en este país. Todavía estoy ocupado en expulsar a los 7 demonios. Mi dominio en Paraguay, mucho más duro de lo que vuestras estupideces lo suponen, es de por vida. Oh gauchos constitucionales, o por lo menos que lo haga un hombre que esté por arriba de Fulgencio Yegros, el domador. Por el cielo, si atentáis contra mi vida, he de obligarlos a que cuidéis de la vuestra. Supuestamente, esto no, yo por lo menos como investigadora, esta frase no encontré en el Archivo Nacional, pero según Thomas Carlyle, era como que esta fue una reacción del doctor Francia cuando él se enteró que justamente que la cabeza de la conspiración era don Fulgencio Yegros, en coinonía, ¿verdad?, con el general entrerriano Ramírez. Bueno, dice que un granadero traía la orden de prisión de los conspiradores, y había por supuesto un riguroso encierro y se les llevaba a la presencia del doctor Francia. Y Carlyle es como que nos da a entender, ¿verdad?, que se imaginan eso a los ojos del doctor Francia mirándote, esa inteligencia que él tenía, ¿verdad?, que se apoderen del reo, haciéndole preguntas hasta que ya no podía ocultar, ¿verdad?, la conspiración, el secreto. Y bueno, era una situación bastante dura, es lo que nos describe Carlyle, ¿verdad? Y esta situación, inclusive con mucho más luz y con mucha claridad, en la obra de Richard Alan White, ¿verdad?, como yo les dije, esta revolución radical en América nos cuenta lo siguiente: las frecuentes reuniones en la estancia de Fulgencio Yegros fue el motivo de preocupación del doctor Francia, hasta el punto que en el mes de enero del año 1820 ordenó justamente al excónsul que fije su residencia en la capital, que esté en Asunción, que esté lo más cerca posible del doctor Francia. En medio de incesantes rumores y aparentemente despreocupados por la investigación realizada por el gobierno, es decir, que los conspiradores como que no le daban la seriedad necesaria a todo lo que el gobierno estaba realizando, ¿verdad? Y las reuniones clandestinas, una vez que Fulgencio Yegros, vamos a decir, se traslada a Asunción, vive en Asunción, igual las reuniones para conspirar continuaban, pero ya no en la casa de Fulgencio Yegros, sino en la residencia del doctor Marcos Valdovinos, ¿verdad? Justamente el día Viernes Santo estaba fijada la fecha para el asesinato del doctor Francia. Entonces, a las cosas por su nombre, no es que era una conspiración para sacarlo del gobierno, para apresarlo, para derrocarlo. Estamos hablando de una conspiración de asesinato. Entonces, una de las tareas que ustedes van a tener es temas de asesinato, que dicen las leyes de partida, que dice la séptima partida con relación al asesinato. Y si este asesinato está dirigido a la cabeza del Estado, ¿qué dice las leyes de partidas vigentes en Paraguay en esta época, ¿verdad? Entonces, el tema es que el doctor Francia era un hombre predecible, porque él hacía sus paseos por la tarde, y los conspiradores querían aprovechar esto y debía ejecutarse, aparte del asesinato del doctor Francia, tenían que ejecutarse a varios miembros importantes que coadyuvaban dentro de su gobierno, personas, secretarios de gobierno,
comandantes, oficiales de los cuarteles de Asunción, es decir, estaba todo planificado, asesinatos de varias personas. Eso es la conspiración del año 1820, ¿verdad? Y bueno, luego de esta purga que iban a cometer justamente estos hombres complotados, Yegros tenía que asumir el gobierno, mientras que los capitanes Pedro Juan Caballero y Miguel Antonio Montiel tenían que ponerse al frente del ejército, ¿verdad? El 28 de marzo del año 1820, estamos hablando 3 días antes que se desarrolle este plan que estaba totalmente estudiado, este plan de asesinato y de asesinatos, ¿verdad? Porque no solamente iban a matar a Francia, sino a secretarios de gobiernos y a militares. Bueno, cuando salían estos conspiradores de la casa, en una de las reuniones de la casa de Valnovinos, podríamos decir que era la última reunión que iban a tener para ajustar la conspiración. Un miembro pudo escaparse, en el sentido de que, vamos a decir que se estaba siguiendo a estas personas y bueno, hombres del gobierno del doctor Francia apresaron a una cantidad interesante, pero uno pudo escaparse, que era el religioso Juan Bogarín. No se olviden de este nombre, era un sacerdote, un cura, como solemos decir en nuestra jerga coloquial, ¿verdad? Y en esta condición de sacerdote se acerca justamente a su par, al fray Anastasio Gutiérrez. Normalmente nosotros nos confundimos y pensamos que el conspirador era el fray Anastasio Gutiérrez. No, el fray no fue el que conspiró, sino fue el sacerdote Juan Bogarín. No confundan con Javier Bogarín, es decir, no se confundan. Este es otro religioso, ¿verdad? Bueno, ¿qué pasó? Que este sacerdote arrepentido se confiesa al fray y le cuenta todo el plan, todo lo que se estaba gestando, cada rol que iban a tomar en esta conspiración. Bueno, así es que el fray le instruye a su compañero para que le cuente todo al doctor Francia y la participación, ¿verdad?, explícita de Fulgencio Yegros. Entonces, tenemos que saber que en todo este tiempo, desde enero de 1820 hasta 3 días antes, este 28 de marzo, el Estado paraguayo metió en la cárcel a muchísimas personas buscando a la cabeza de la conspiración. Aproximadamente Alan White nos da una suma de 178 personas apresadas, ¿verdad? Tanto personas que eran de Asunción como personas que eran del interior. Se desarrolla, Francia se entera, ¿verdad? Los apresa absolutamente a todos los conspiradores y ahí es donde viene la confusión. No sé si podemos decir que es adrede o accidental, pero el tema es que no está muy claro en los libros de historia. La gente cree que porque conspiraban en contra de la vida del dictador vinieron las ejecuciones. No, las ejecuciones no se dieron en el año 1820, las ejecuciones se dieron en el año 1821, estamos hablando de un año después y esta gente ya estaba presa. Entonces, ¿por qué se los ejecuta un año después? Finalmente, entonces, ¿qué hizo que Francia entonces decidiera la ejecución de estas personas? Bueno, como habíamos quedado, las ejecuciones no fueron en el año 1820. ¿Fueron privados de su libertad y encerrados? Sí. ¿En los calabozos? Sí. Pero no fueron ejecutados. También se les confiscó sus propiedades. Hasta ahí, todo cierto. 6 meses más tarde, después del encierro, después que se haya descubierto a cabalidad todo este plan, ¿verdad?, llega una amenaza de invasión a Paraguay y esta amenaza de invasión estaba ligada con la conspiración y esto llevó a una suerte de crisis nacional. Imagínense estos datos, a una crisis nacional.
Entonces, está relacionado con la figura del general Francisco Ramírez, con el tema de Artigas, y es así que Ramírez llega a Corrientes cerca del mes de agosto y le ofreció garantías para el comercio paraguayo al doctor Francia, y también el tráfico de armas, venta de armas, sería lo correcto decir, al Estado paraguayo, a cambio de que Francia le entregue a Artigas al general Ramírez. Por supuesto que el doctor Francia ignoró semejante propuesta. Entonces el general Francisco Ramírez, enfurecido por esta negativa y por esta indiferencia prácticamente del doctor Francia hacia su propuesta, comenzó a reclutar a nativos en las zonas de Misiones y mantuvo correspondencia con los paraguayos que estaban descontentos, ¿verdad?, con el régimen del doctor Francia. Su segundo comandante, estoy hablando de Ramón Cáceres, segundo comandante de las fuerzas federales, estoy hablando del segundo de Ramírez, su mano derecha podía decir, él justamente recordaba y escribió que el general Francisco Ramírez se proyectaba, es decir, tenía previsto invadir Paraguay con 3.000 hombres aguerridos y protegidos por una escuadra muy regular, y que esto hubiese destruido al doctor Francia y al Paraguay para que finalmente seamos una provincia argentina. Francia, al enterarse de esto, aumentó el presupuesto de las Fuerzas Armadas, ¿verdad?, que era de 133.123 pesos a 175.200 pesos de 1820, y también se aumentó los efectivos del ejército de 1.793 soldados a 1.825, 1.830 inclusive soldados. A Francia le informaron que Ramírez tenía una comunicación bastante fluida con los conspiradores paraguayos, y eso hizo que el doctor Francia se determine a movilizar entre 5.000 a 9.000 hombres, inclusive Alan White nos habla de 10.000 hombres de armas, y que reforzó las defensas a lo largo del río Paraná. Al mismo tiempo también tomó otras medidas con miras a mantener la seguridad interna, además de confiar a todos los correntinos de la ciudad todos los correntinos que estaban en territorio paraguayo, los agrupó y los confinó todos en Concepción. Entonces, tan pronto como estuvo él pendiente y confirmando estos preparativos de Ramírez, resolvió no otorgar más pasaportes para abandonar el Paraguay, justamente para que no sirvan de una suerte de vaqueanos, de guías que faciliten al enemigo una invasión. Con más fuerza, Francia, a partir del mes de agosto de 1820, continuó con los interrogatorios de los prisioneros, de los conspiradores, justamente para descubrir esta extensión de estos vínculos. Y la información más precisa no provino de los interrogados, no provino de los investigadores, sino que llegó a través de la vigilancia de la seguridad fronteriza. A principios del mes de junio del año 1821, estamos hablando que ya había pasado un año de este encarcelamiento de los conspiradores, ¿verdad? Un destacamento militar paraguayo capturó justamente a Juan Alfaro mientras trataba de cruzar clandestinamente el río Paraná. En poder de Juan Alfaro, uno de los conspiradores, ¿verdad?, hallaron una carta para el jefe de las fuerzas federales, estamos hablando para el general Ramírez, y justamente en el cual Alfaro le pedía al comandante Cáceres que a través de ese intermedio le comente a Ramírez, ¿verdad?, que había muchos paraguayos insurgentes que estaban todavía en libertad, y que esto utilizaran como una suerte de elemento para ayudar a derrocar el gobierno de Francia, y que el elemento español, escuchen esto, el elemento español
también iba a participar y también iba a ayudar. Cuando Francia se entera de esta orden, porque capturaron esta carta que tenía el señor Alfaro, ordenó a todos los españoles que estaban en Asunción que se reúnan en la plaza y luego de enunciar el contenido de la carta, es decir, de leer la carta frente a los españoles, arrestó aproximadamente a 300 españoles y bueno, y fue tamizando quiénes eran los más peligrosos, quiénes eran los más humildes, y fue liberando a aquellos españoles que evidentemente no tenían forma de participar en esta empresa conspiranoica, ¿verdad?, a gran escala. Pero sí los españoles de más poder, de más riquezas, de familias distinguidas, permanecieron en prisión aproximadamente, nos dicen Alan White, cerca de 10 meses. Un mes después del arresto de Alfaro, justamente el caudillo Ramírez, el 3 de julio de 1821, con otra patrulla fronteriza también, interceptó una misiva que es aún más incriminatoria que la que portaba Juan Alfaro, y esta vez ya era bastante alarmante, justamente porque la carta iba dirigida de la mano derecha de Ramírez, de Cáceres, a Pedro Juan Caballero. Alan White nos dice que era a Pedro Juan Caballero, y sin embargo otras biografías nos dicen no, que era directamente para Fulgencio Yegros. Sea para Pedro Juan Caballero la nota o para Fulgencio Yegros, esto cayó en las manos del doctor Francia, ¿verdad? Y que básicamente la nota decía que la ayuda estaba en camino, que la ayuda iba a llegar pronto, y que el comandante de las fuerzas ramiristas, ¿verdad?, sin querer condenó a estos paraguayos. El doctor Francia ordenó que los prisioneros hicieran, a través de esta última carta que se pudo confiscar en la frontera, una confesión total en el plazo de 12 horas, y la invasión de Ramírez, que estaba planificada, jamás se dio, ¿verdad?, porque él fue vencido en la batalla de Córdoba, donde perdió la vida. Pero las ejecuciones vinieron por este motivo. ¿Cuáles fueron las reacciones internacionales luego de la ejecución de los próceres? Bueno, un silencio absoluto. Un silencio absoluto. Buenos Aires no emitió una sola opinión porque se vieron descubiertos justamente con el hombre de confianza, con el general Francisco Ramírez, este entrerriano, que estaba formando un ejército para invadir el Paraguay. Y cuando los paraguayos le preguntaron sobre este tema al doctor Francia, él citó una frase de Cicerón que decía: aunque ustedes no lo crean, he salvado a la República. Entonces, que quede bien claro, ¿verdad? Tenemos que siempre analizar estos hechos en base a las leyes de época. Las leyes de época hablaban de una pena de muerte cuando se descubría una traición al Estado, y estamos viendo que esto pasó en la conspiración de 1820, y las leyes de partida seguían vigentes inclusive durante la Guerra de la Triple Alianza, cuando se establecieron los tribunales militares de San Fernando. La conspiración lleva la pena justamente capital. Y vamos a estar entonces siempre analizando los temas, los hechos históricos, con el aspecto político y con el aspecto jurídico. Bueno, entonces es importante hacer las aclaraciones respectivas. Estas ejecuciones no se dieron fuera de la ley, no se dieron fuera de un marco jurídico, y también por un motivo bastante grande. Estamos hablando que ciertamente forma parte de un proceso o de un hecho histórico triste para nosotros los paraguayos, pero es así. Se dieron estas conspiraciones, se planificaron los asesinatos, no se llegaron a cumplir, pero lo más grave de todo es el atentado de la conformación de un ejército extranjero para invadir a nuestra república y cortar nuestro sistema de gobierno independiente. Les digo, les insto por sobre todas las cosas a leer a Carlyle y también a leer a Richard Alan White con mucha profundidad,
que son casi uno de los pocos autores que abordan el tema de la conspiración del año de 1820. Espero que esta clase haya aclarado algunos puntos donde normalmente la ficción o la novela intervienen mucho y no así el contenido histórico real. Pero nosotros en este curso tenemos que tener fuentes comprobables y tratar de entender al doctor Francia, su pensamiento de gobierno, sus directivas políticas, y también les insto a leer Las ruinas de Palmira del conde de Beaulieu, específicamente el capítulo del principio o de la ley natural, que nos va a ayudar mucho a entender al doctor Francia en este sistema riguroso que él empezó realmente a tener un mayor control del Estado, inclusive de las personas, luego de esta conspiración de 1820, que marca un antes y un después en el gobierno y en las actitudes también personales del doctor Francia. Bueno, nos vemos próximamente con la tercera unidad en estos días.